Vamos a hablar ahora de la herramienta de corte, en este caso la plaquita con la que se arranca el material. Vamos a ver sus partes y la influencia de su geometría y sus ángulos de posicionamiento en la formación de la viruta. Y vamos a comenzar la explicación con esta foto del centro, que es una operación de cilindrado. Entonces, en este caso, la herramienta se está moviendo en esta dirección, mecanizando en este punto. Todo esto sería la superficie ya mecanizada. Y la plaquita está mecanizando esta zona de aquí y esto sería lo que faltaría por mecanizar. Bien, pues la plaquita corta tanto con la punta como con parte del filo, ¿vale? El filo sería todo esto. Esta es la punta. Y tendríamos que la cara de la plaquita que está frente a la superficie ya mecanizada, es decir, esta cara de aquí, que aquí no se ve, pero en la foto de la derecha sí se ve, sería toda esta cara de aquí. Esa se llama cara de incidencia. Luego tendríamos la cara con los dibujines, que se ve perfectamente en la foto del centro. Esos dibujines, ya os adelanto que no son aleatorios, no es decorativo, sino que facilitan la rotura de la viruta en un determinado momento, ¿vale? Entonces, a esta cara se le llama cara de desprendimiento, que es por donde va a rozar la viruta al salir del punto de corte. Entonces, esto sería una plaquita rómbica, la de las dos fotos, con una punta en este lado, otra punta aquí, es decir, que en esta cara tenemos dos puntas en la cara opuesta a la foto, por lo tanto es una plaquita de 4 puntas y tendríamos 4 filos en esta cara superior, 1, 2, 3, 4 y 4 filos en la cara opuesta a la foto, es decir, una plaquita de 8 filos. Tendríamos 4 caras de incidencia y 2 caras de desprendimiento, la que vemos aquí y la del otro lado. Y cuando José Manuel, el técnico del taller, os cambie una plaquita de corte porque se ha desgastado o porque se ha roto, se ha fracturado, vais a ver el sistema de sujeción de la plaquita en el portaplaquitas, ¿vale? Aquí está el esquema, pero bueno, ya lo veréis en vivo y directo. Como os comentaba, esos dibujos que tiene la cara de desprendimiento de la plaquita no son aleatorios, sino que se centran en la formación de la viruta. Tanto los dibujines como la geometría de la plaquita. ¿Por qué? Porque el mecanizado en sí es un proceso de formación de viruta. Es muy importante ir creando la viruta con cierta forma y cortándola en un momento determinado. Ya veremos que eso influye en desalojar el calor del punto de corte. Bien, pues los ingenieros que diseñan este tipo de herramientas se valen de softwares CAE de elementos finitos, en este caso elementos finitos estructurales, para diseñar esas plaquitas. Hablaremos ahora de los diferentes ángulos de corte. Para ello vamos a utilizar una aproximación bidimensional del corte, como esta de aquí, aún sabiendo que el corte por arranque de viruta, como podemos observar en esta foto y en las diferentes fotos del tema, esta operación es tridimensional. Bien, pero lo vamos a simplificar de esa manera. Vamos a centrarnos en este gráfico de aquí, que sería la simplificación de la foto. Y aquí tendríamos la plaquita de corte. Este sería el material que queremos mecanizar. Esta sería la superficie ya mecanizada. Esta es la superficie que tenemos que mecanizar. Y esta es la viruta que se está cortando, que se está formando. Bien, pues el ángulo entre la cara de incidencia, que aquí no se ve, que sería la de debajo de por aquí, y la superficie ya mecanizada, ese sería el ángulo de incidencia, ¿vale? El cual vamos a identificar como alfa. Luego, el ángulo entre
la cara de desprendimiento, que es esta de aquí, que sería todo esto de aquí, la cara de desprendimiento y la vertical a la superficie ya mecanizada, ese sería el ángulo de desprendimiento, que vamos a identificar como gamma. Y el ángulo encerrado entre ambos sería el ángulo del filo, beta. Y en este esquema nos vamos a centrar en el plano de cizalladura, ¿vale? Que es donde se empieza a formar la viruta de corte. Por otro lado, aquí se destaca el signo de los ángulos. Por ejemplo, el ángulo gamma es positivo en el sentido horario y negativo en el sentido antihorario. Y el ángulo alfa es positivo en el sentido antihorario. El ángulo beta estaría determinado por la geometría de la plaquita. Vamos a ver este vídeo para que veáis la formación de viruta y luego vamos a comentar cuál sería la fórmula de la deformación por cizalladura. Aquí vemos, vamos a parar un momento el vídeo y veis cómo aquí se puede observar un plano de cizalladura, que es a partir del cual el metal sufre deformación por cizalladura, se deforma plásticamente y se desprende de la pieza, ¿vale? Este sería el ángulo de incidencia y este sería, con respecto a la perpendicular, el ángulo de desprendimiento, ¿vale? Esto que está aquí sería la cara de desprendimiento. Bien, este sería el mismo vídeo girado para que se vea como en el diagrama de la izquierda. Como hemos visto en el vídeo, tendríamos el plano de cizalladura, que es donde comienza a formarse la viruta, y antes de que la herramienta corte el material, pues habría material en esta zona de aquí, y debido a la influencia del corte, pues todo este material se desplazaría pues hacia arriba, formando la viruta. Entonces, esto se ve ejemplificado en el gráfico de aquí abajo a la izquierda. Tendríamos el triángulo azul, sería esta zona, que tendría su equivalente en el triángulo rojo o naranja, que está aquí arriba. Y con este esquema podremos calcular la deformación por cizalladura, que se define como la longitud de la deformación, que sería delta de x, dividida por la longitud perpendicular al plano de aplicación de la fuerza, es decir, al plano de cizalladura, que sería esta distancia de aquí, identificada como A. ¿Vale? Entonces tendríamos esta fórmula y haciendo trigonometría, nos quedaría que la deformación por cizalladura va a ser igual a la cotangente de phi, que es el ángulo del plano de cizalladura, más la tangente de phi menos gamma. Recordamos que gamma es el ángulo de desprendimiento. ¿Vale? Tenemos aquí arriba, en el esquema de arriba. ¿Y qué influencia tienen esos ángulos en la deformación por cizalladura? Pues al reducir phi o gamma, vamos a producir un aumento en la deformación por cizalladura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si reducimos el phi, ¿vale? Lo pasamos de ese valor, por ejemplo, a este de aquí, ¿vale? Reduciendo, por ejemplo, el ángulo de desprendimiento, la viruta saldría entonces de esta manera, rozando la cara de desprendimiento y este nuevo plano de cizalladura. Por lo tanto, el ángulo que tiene que hacer la viruta para desprenderse ya es más cercano a los 90 grados y hacer esta esquina con un metal pues requiere mayor esfuerzo, en este caso de cizalladura. Ese esfuerzo comúnmente está entre 2 y 4, lo cual es muy grande. Y bueno, tiene que ser grande por eso, porque estoy arrancando material casi a 90 grados
del punto de corte. Este sería el que ya vimos. Tendríamos un ángulo de desprendimiento X y vamos a ver otro vídeo. Aquí tendríamos un ángulo de desprendimiento más cercano a 0. Entonces la viruta hace una curva prácticamente de 90 grados. Aquí se está mecanizando titanio, por eso vemos que la viruta sale como discontinua, en escamas. El tipo de viruta va a depender del material y de la operación, es decir, de la inclinación con la que yo coloque la herramienta. Esto sería cilindrado. Bien, y en estos vídeos vemos cómo el material sufre esa deformación por cizalladura, se convierte en una deformación plástica que lleva el material hasta la rotura. En este caso vemos viruta discontinua. La longitud de las flechas y el color nos indica la deformación del material. ¿Vale? Máximo aquí cerca del punto de corte. Así que durante el corte, tanto el material como la herramienta sufren esfuerzo, sufren movimiento y sufren calor. Esto produce que la herramienta se desgaste. Más adelante veremos los diferentes mecanismos de desgaste debido a esos factores. La herramienta va cortando con la punta y el filo, eso se va desgastando. Y también se va desgastando la cara de desprendimiento, que es por donde sale la viruta. Y eso también produce que la pieza se deforme. Para poder arrancar el material se tiene que deformar por cizalladura, se deforma plásticamente hasta la rotura. Consecuencia de todo esto, que se afecta la calidad geométrica y superficial de la pieza, ¿vale? Pero es normal y es por eso que pues tiene una tolerancia, no es un proceso totalmente perfecto. Vamos de nuevo a repasar los ángulos en el corte utilizando el símil de la patata. Bueno, me imagino que todos habéis pelado una patata y si no, id a la cocina y peláis una. Si no hay patatas, pues peláis una manzana. ¿Cómo ponéis el cuchillo cuando peláis la patata? Lo más paralelo posible a la superficie de la patata, ¿verdad? Eso facilita el corte de la piel. En este caso, la piel sería la viruta. Y el ángulo entre la posición del cuchillo en la cara opuesta de esta foto y la superficie de la patata sería nuestro ángulo alfa, ¿vale? Este ángulo de aquí. Mientras más pequeño sea ese ángulo de incidencia, es decir, mientras más pequeño sea este ángulo, más fácil se cortará la patata, ¿vale? Pero corro el riesgo de que aumente el rozamiento entre la herramienta y la pieza. Y entonces puedo desgastar prematuramente la herramienta. Generalmente se establece entre 5 grados y 10 grados, ¿vale? Recordad, positivo en sentido antihorario. Vamos a saltar al ángulo del filo de corte, beta. Estaría determinado por la geometría de la plaquita o de la herramienta. En este caso el cuchillo tiene un ángulo de filo muy pequeño, muy agudo. No serviría para mecanizar metal, porque sería un filo muy frágil. Y luego el ángulo de desprendimiento sería el ángulo entre esta superficie del cuchillo, por donde está saliendo la patata, y la perpendicular a la superficie de la patata, ¿vale? Sería este de aquí. Positivo en sentido horario y negativo en sentido antihorario. Y en el ejemplo de la foto de la patata, ese ángulo sería casi de 90 grados. Bien, generalmente se utiliza un ángulo entre menos 5 y 30 grados. A mayor ángulo de desprendimiento, positivo, por ejemplo este de aquí,
menor va a ser el rozamiento entre la viruta y la herramienta, ¿vale? Y menor va a ser el esfuerzo que tengo que hacer para arrancar la viruta. Por lo tanto, las fuerzas de corte van a ser menores en el caso 2 que en el caso 1. Para mecanizar acero se utiliza un ángulo entre 10 y 15 grados. Y para mecanizar aleaciones ligeras se usa entre 20 y 25 grados. Por ejemplo, para mecanizar aluminio. Se suelen utilizar filos muy agudos, porque mientras más agudo, mientras más pequeño sea el beta, mayor es el ángulo de desprendimiento que yo puedo aplicar. Y en el aluminio son el tipo de herramientas que se suele utilizar, para evitar un defecto que veremos más adelante, que es que se adhiere la viruta en el filo de corte. Y para ver el parecido con la realidad, vamos a observar esta foto de aquí, donde tenemos una operación de cilindrado. La herramienta se estaría moviendo en este sentido. Esta sería la superficie ya mecanizada. Y aquí estaría, saliendo la viruta. Si le damos un giro de 90 grados antihorario a esta foto, obtendríamos esta grande de aquí, donde podemos de nuevo sacar un poco los ángulos. Tendríamos aquí la superficie ya mecanizada, ese ángulo con la cara de incidencia, que sería esta de aquí, pues nos daría el ángulo alfa. Y luego el ángulo entre la perpendicular de la superficie ya mecanizada, que es este de aquí, y la cara de desprendimiento, nos daría gamma, ¿vale? Y el ángulo entre esos dos sería el ángulo del filo, que sería beta, ¿vale? Sería entre este y este. Bueno, y prometo que este es el último ángulo del que vamos a hablar en el mecanizado por arranque de viruta. Es el ángulo de posición, es un ángulo muy importante. Y lo vamos a definir por la letra K. Es el ángulo formado por el filo de corte y la dirección de avance. Entonces, si vemos en este esquema de arriba a la derecha, tendríamos que en el cilindrado el avance sería este sentido, que tenemos aquí en la flecha. El filo de corte implicado sería este y por lo tanto este sería nuestro K. Y en cambio en el refrentado, que nos dirigimos perpendicular al eje de la pieza, el filo de corte implicado sería este de aquí, la dirección sería esta, y por lo tanto este sería nuestro ángulo K. ¿Y en qué influye ese ángulo? Pues lo podemos ver en las fotos de aquí debajo. En la foto A se está mecanizando con un ángulo de posición diferente a la foto B y vemos el calibre de la viruta que sale del punto de corte. Tiene mucho más volumen la viruta del A que la viruta del B. Este sería un desbaste pesado en el A, en la foto del A, y en la foto del B sería un acabado, una viruta más ligera. Y esto que sucede en la foto A lo podemos ver esquematizado aquí en estos dibujos, porque tenemos una plaquita, en este caso es una plaquita triangular, pero lo que me interesa ver es que conservando los mismos parámetros de mecanizado, avance por revolución y profundidad de corte, ¿vale? Son los mismos, y solamente cambiando la posición de la plaquita, obtenemos un ancho de viruta diferente. Entonces, en este caso, en el caso 1, tendríamos que el ancho de viruta sería este de aquí, en este caso coincide con la profundidad de corte, y en el caso 2 tendríamos un ancho de viruta, solo girando la herramienta, un ancho de viruta mayor. Por lo tanto, con esta posición de K, inferior a los 90 grados, obtengo un mayor régimen de arranque de viruta y por lo tanto aumento la productividad. Por lo tanto, el ángulo de posición influye en la forma en la que el filo de corte entra en contacto con la pieza, la forma de la viruta, la dirección de las fuerzas de corte, que ya lo veremos más adelante, la longitud del filo implicado en el corte, obviamente
en la foto A tenemos más filo implicado en el corte que en la foto B. Y en la variedad de los cortes que puedo hacer con una herramienta. ¿Vale? Aquí tengo, en la foto B, tengo más maniobrabilidad que en la foto A. Entonces tengo más libertad para hacer más operaciones en la posición de la foto B. Bien, os dejo como ejercicio dibujar el ángulo de posición de estos dos ejemplos. Aquí tenéis el resultado, pero tenéis que dibujarlo y determinar cuál es. Ahora vamos a ver la importancia de las fuerzas de corte. La fuerza de corte se define como la fuerza necesaria para arrancar el material de la pieza. La potencia sería la energía por unidad de tiempo necesaria para ese arranque de material. Las fuerzas de corte van a depender del material que estoy cortando. No es lo mismo cortar aluminio que cortar titanio. Necesito mucho más fuerza para cortar el titanio. Va a depender también de la posición en la que yo coloque la plaquita, la herramienta, es decir, de los ángulos de corte. Y las fuerzas causan que la pieza y la herramienta se deformen. Por lo tanto, esa deformación va a influir en la calidad geométrica y superficial de la pieza y en cuánto me dura la plaquita de corte. Las fuerzas junto con la velocidad determinan la potencia que tengo que usar para cortar el material. Por lo tanto, influyen en la productividad de mi mecanizado. Aquí vemos un esquema de la fuerza de corte. Tendría una inclinación que depende de la posición de la plaquita. Y luego lo podemos descomponer, esa fuerza, ortogonalmente. Aquí se ve mejor. Esto es una operación de cilindrado, de nuevo. Me desplazo con la herramienta hacia allá, de derecha a izquierda. Y en el punto de corte tendríamos una fuerza de corte tangencial, que tiene la misma dirección que la velocidad de corte, Fc. Una fuerza de corte axial que va en dirección al eje de la pieza, que sería Ff, este de aquí. Y una fuerza de corte radial que va perpendicular al eje de la pieza, ¿vale? Que sería esta de aquí. Bien, y de manera intuitiva podemos relacionar la fuerza de corte con la deformación por cizalladura. A menor ángulo de desprendimiento, pues aumentaría esa fuerza de corte que yo tengo que hacer porque la viruta tendría que salir con una inclinación más parecida a los 90 grados. Incluso puede ser menor a 90 grados. En el cilindrado, que es el esquema que tenemos aquí arriba a la derecha, la herramienta se está desplazando en este sentido para quitar material. La fuerza de corte predominante sería la fuerza de corte tangencial, ¿vale? Que sería esta de aquí, que tiene el mismo sentido que la velocidad de corte, que es también tangencial. Consumiría el 99% de la potencia, ¿vale? O sea que es casi todo tangencial. Luego la fuerza de corte axial sería el 40% de la fuerza de corte tangencial, ¿vale? La axial sería pues esta de aquí. Y la fuerza de corte radial pues es muy pequeña, casi despreciable. Sin embargo, en otro tipo de operaciones, como en el cilindrado interior, donde en vez de estar quitando material para disminuir el diámetro, lo que hacemos es, desde dentro de un agujero, vamos eliminando material para aumentar el diámetro. Pues en esta operación, la fuerza predominante es la fuerza radial. Y corremos el peligro de que se pandee la herramienta debido a esa fuerza. Por lo tanto, lo que se hace es variar el ángulo de posición para equilibrar las fuerzas y llegar a algo más parecido a esto. En cambio, en el taladrado, la fuerza predominante es la fuerza axial y como esa fuerza está alineada con la bancada, pues no habría necesidad de balancear las fuerzas, ¿vale? No hay peligro de pandeo de la herramienta. Y aquí vemos la influencia de los parámetros de corte en las fuerzas de corte, ¿vale? En el eje vertical tendríamos fuerzas de corte. Bien, pues vemos que a medida que yo aumento la velocidad de corte,
va a disminuir la fuerza que tengo que aplicar en el punto de corte para arrancar la viruta. Pero a partir de los 100 metros minuto, esa disminución ya es poco apreciable. Lo que más influye de todos los parámetros de corte en la fuerza de corte es el avance. A medida que aumento el avance, la fuerza de corte va a aumentar de forma importante. Igual pasa con la profundidad de corte, AP. Al aumentar AP, aumenta la fuerza de corte. Pero tiene una influencia inferior a aumentar el avance por revolución. Bien, y lo que sigue es más intuitivo. Si yo mecanizo un material de la pieza más duro, pues tendría que aplicar mayores fuerzas de corte. Pero puedo disminuir las fuerzas de corte utilizando un material de plaquita, material de herramienta, del tipo de materiales de corte superduros. Son materiales modernos que me ahorran energía en cuanto al corte, al mecanizado. Y utilizar refrigerante disminuye también las fuerzas de corte que tengo que aplicar, pero como veremos más adelante, en el mecanizado actual se trata de reducir el uso de refrigerantes para disminuir costes.